Infórmese de los hechos más importantes ocurridos cada semana. Las noticias que impactaron a América Latina y el mundo. Síntesis. Todos los sábados, solo por Telesur. Este año, en territorio colombiano, estudiantes, docentes, trabajadores universitarios y sindicatos salieron a protestar por el proyecto de reforma a la educación superior presentado por el gobierno sin consulta previa. En octubre, la movilización estudiantil decretó paro nacional indefinido, logrando que se retirara la reforma y abrir el diálogo. Reportajes Telesur. Viva la U. Este miércoles. Solo por Telesur. También en la red, Telesur está presente. Lo que sucede en el mundo, lo ves en nuestra pantalla y en internet. Síguenos en Twitter, la noticia actualizada en 140 caracteres. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, las noticias contadas con acento latinoamericano. Únete a nuestro perfil en Facebook. Encuentra, comenta y comparte información en un clic. Telesur, nuestro norte es el sur. Hoy, dossier, entrevista especial. Walter Martínez entrevista al presidente de la República Islámica de Irán, Mahmoud Ahmadinejad. Hoy, solo por Telesur. El deporte de nuestra América Latina y el mundo es por Deportes Telesur. El presidente Hugo Chávez, un excelente comunicador, hoy da muestras de que sí se puede dar una gran batalla dentro del ciberespacio, en esta oportunidad pues a través de la red social Twitter, un espacio novedoso. Entendemos las redes sociales como un elemento también para hacer gestión pública, para interactuar con los ciudadanos, para generar debate de ideas también, construir socialismo en la red. Y todos hemos visto la versatilidad del presidente Chávez a través de @ChávezCandanga, donde hace anuncios de gobierno, decisiones políticas, incluso saludos a sus atletas, participación en debates de cualquier tipo, posiciones internacionales frente a Libia, frente al imperio que ha destruido miles de potencias, miles de pueblos, y lo sigue haciendo. En Telesur podemos marcar hito con los que ha sido la cobertura en Libia. Tuvimos nuestros corresponsales presentes en Libia, fuimos objeto de muchísimas críticas no fundamentadas, porque finalmente lo que hicimos fue contar lo que estábamos viendo. Esto tuvo un impacto importante en lo que fue nuestra ampliación en cantidad de usuarios y seguidores en las distintas redes sociales, los que nos ha permitido a nosotros hacer una diferenciación entre cuáles son los objetivos que tenemos que marcarnos como medio, cuáles son los puntos que deben estar siempre destacados en nuestra agenda. Tenemos el fenómeno Libia, tuvimos el fenómeno también del intento de golpe de Estado contra el presidente Correa en Ecuador, tenemos un fenómeno también con el agente de España que vio en Telesur la plataforma para hacer que su voz se multiplicara, para que sus pedidos fueran escuchados por los medios que tradicionalmente pues no dan espacio a este tipo de información, que van en contra de lo que son sus poderes políticos. Pues en Telesur los indignados pues vieron una mesa de trabajo, una mesa de discusión, una mesa de expresión, un lugar desde donde su sentir, sus necesidades fueron escuchadas y transmitidas tal cual como ocurrían. No sé si un fenómeno de la globalización o de Internet, lo cierto es que si uno se pierde un solo día de seguirle la ruta y la pista a lo que ocurre en Internet, se puede quedar detrás muchísimo tiempo, lo que nos pasa muchas veces a nosotros, por eso yo digo que soy una mujer del siglo XX, pero también haber trabajado incluso personas como ustedes, que son de otra generación, que se dice que no llegamos a tiempo a estos desarrollos,
pueden alcanzar a entender las dimensiones de guerra que hay y de observación y de vigilancia que hay detrás de todos estos procesos, Carlos? Sí, nosotros antes de nacer como Argenpress, en el año 99 hicimos un trabajo con Emilio, que llevamos un congreso en Chile del MIR, que se llamó Echelon y Enfopol, le pusimos Echelon y Enfopol los nombres del espionaje electrónico. Y eran dos sistemas, uno en Estados Unidos, el Echelon, y el Enfopol en Europa, donde tenían control sobre el fax, sobre las llamadas telefónicas, o sea, todo lo que la computación permitía acumular, escuchar y después, por ciertos códigos y ciertas palabras, buscar los mensajes que les convenía escuchar. Entonces, era un control sobre esas redes y también sobre Internet. Aunque parezca extraño y parezca, bueno, hoy es mucho más sencillo explicarlo porque se sabe del alcance, de la potencialidad de las computadoras. En el 99 era algo muy extraño que hablar de estos temas porque no tenía el potencial las computadoras que tienen hoy. Entonces, hablar de que se podía conseguir y acumular y decodificar los mensajes de millones y millones de personas parecía algo de Julio Verne, pero no era así. O por lo menos de ciencia ficción, ¿no? Sí, pero tenía dos cosas, una de control militar, pero también, como buen capitalismo, era un sistema de control económico, o sea, y era tomar información que sacaba de algunas empresas no afines para dársela a otras empresas sí afines. Entonces, como busca el lucro de capital, hacia ahí es donde estaba apuntado también. No era solamente una cuestión militar, es que también el control militar lleva un lucro económico. O sea, que ese control sobre las redes era, en definitiva, un fin hacia el control económico de las empresas. Y hacia el control de las sociedades. Se habló bastante del Gran Hermano. Yo creo que ahí también mucha gente terminó de revelarse que las obras de George Orwell estaban adelantando más lo que sería el capitalismo de esta época que el socialismo como se pretendió en determinado momento. Fíjense, de las cosas que yo decía que uno no se puede perder en Internet, que cuando escucha en un ámbito como el taller al que hacía referencia, la palabra nativos digitales. Aquí yo tengo una persona que no es nativa digital, su hija sí lo será en todo caso, y sin embargo ha logrado como que aproximarse a esa generación de nativos digitales y nos ayuda a explicar un poquito todo eso. Vamos a entrar en el tema de las redes sociales y de la ciberguerra. ¿Hasta qué punto una cosa es la otra? ¿Hasta qué punto Internet es buena para algo, es mala para otro? ¿Hasta qué punto saber qué nos beneficia y qué nos significa riesgo, Rosa? Arlene, hay que acabar de entender que la Internet es la extensión simbólica de la sociedad, del mundo físico, tal y como lo estamos viviendo. Es decir, ha aparecido un nuevo paradigma en la sociedad humana, una nueva, lo que los teóricos llaman una nueva ecología, que es una ecología digital, que existe, que está intermediando en todas nuestras vidas. Lo que está es un ámbito, es otra dimensión, como el espacio, el tiempo, no llega tanto. No, es que la realidad, además del mundo físico, tal y como la concebíamos hace 20 años, se ha incorporado el mundo virtual. Y hoy la realidad es esa unión, esa conjunción entre ese mundo físico y ese mundo virtual. Y se está produciendo esa extensión de la realidad. A veces no nos damos cuenta y creemos que determinados instrumentos, determinados espacios son como cosas extrañas que están en nuestras vidas y son sencillamente prolongación de instituciones que conviven con nosotros de manera natural. Y que lo peor sería ignorarlo. Exacto, ¿qué cosa es la web? La web es el estanquillo de la esquina más la biblioteca, esa extensión simbólica, esa sombra, la sombra de Platón. ¿Qué cosa es el blog? Es el diario personal de un adolescente que le da la gana, el deseo de compartirlo, de socializarlo. ¿Qué cosa es Facebook? Es el café de la esquina o es la discoteca donde los jóvenes se interactúan y se relacionan. No es más que eso. Sí, pero ojo, pero es ese café o ese lugar sin encontrarse ellos. No, bueno, sin claro. Sin verse físicamente. Pero tiene una dimensión, para ellos se encuentran, fíjate, una tecnología es tecnología solo para los que nacieron antes de la tecnología. Parece un trabalengua, pero es muy importante. Ese niño que llega, que nace, que de pronto en su entorno encuentra junto con el chupete
un celular, una pantalla táctil, para él eso es tan maravilloso y tan cotidiano como ese chupete. O sea, no hay una distinción, esos instrumentos son extensiones, prolongaciones de sí mismos, en instrumentos naturales, que lo que están haciendo es reproduciendo por las propias características de ese instrumento tan extraordinario, es reproduciendo la comunicación tal y como se está produciendo hoy en la vida cotidiana. Se habla mucho de la web 1.0, web 2.0, web 3.0. Lo que estamos viviendo es que la primera web, la 1.0, era sencillamente la extensión de la palabra escrita en otro espacio, en ese espacio virtual que se comunicaba. Ahora la web 2.0 es la sociedad, es la red social, se le llama red social al instrumento, pero en realidad la red social son los lazos familiares, interpersonales de las personas, que de pronto hay un instrumento que las facilita. Ojo, ok. Y esa es la web 2.0, que es esa interacción. Ya se habla de la web la red social, que son los Twitter, los Facebook, etcétera. Sí. Ahí hay una reproducción de esa intercomunicación, y ya lo que estamos viendo es a una tercera generación, llamada una generación ya audio táctil, donde otros mecanismos sensoriales se están permitiendo reproducir. Fíjate que todo es una dimensión simbólica lo que está ocurriendo a nivel social, y por eso es muy importante diferenciar esto. ¿Y porque en Internet, cuando tú hablas del Internet, que es además el ciberespacio, que a veces se unifican las cosas, no necesariamente son lo mismo, lo que estamos viendo es que la guerra, tal y como la conocimos toda la vida, está ahí, como está la paz, como está la comunicación humana, como están los valores buenos y los malos. El asunto es que mientras los malos sean los que dominen eso y tengan esos instrumentos, tratarán de controlar esos espacios. Y es verdad, con estas sombras prolongadas de nuestras sociedades y de nosotros mismos, se ha perdido la privacidad. Cada vez esos instrumentos son instrumentos más de control. Yo tengo un amigo que siempre dice que está bueno ya de quejarnos con ese tema, y acabemos de pensar y incorporar que frente a la pérdida de la privacidad nosotros tenemos que oponer la transparencia, que es de alguna manera el debate que estaba detrás de un fenómeno como Wikileaks. Y son retos extraordinarios que tenemos que conocer, sobre todo los inmigrantes digitales y los analógicos, porque ya los más jóvenes entienden perfectamente. Migrantes digitales seríamos estas personas que llegamos de repente y no sabemos nada, a territorio extraño. Yo soy también un inmigrante digital, no te imaginas, a mí me cuesta 3 meses aprenderme cómo hacer determinadas cosas en Internet, mi hija le tarda 3 horas. Bueno, alguien decía, era un bloguero brasileño, participante en el taller aquí en La Habana, decía que su nieto de 2 años sabía más que él, es decir, había aprendido ya a manejar la computadora. Por ejemplo, se hizo no hace tanto un experimento con monos en un zoológico de Nueva York con el iPad, con la tableta. Y hacían exactamente los monos lo que hacen los niños, que es mover los deditos para cruzar los colores. Es decir, cada vez esos instrumentos son más simples para eso, para reproducir esos elementos naturales, simples, de la comunicación humana, que un pequeño lo puede entender perfectamente. Correcto. Entonces estamos diciendo que depende quién lo use, sería para bien o para mal, para guerra o para paz. Los valores que estén allí, eso se fortalece. Es como en la sociedad. Entonces nosotros, además, otra cosa, Arlene, a diferencia de otros instrumentos, el hacha petaloide o el cuchillo, o el decías tú una vez, o la máquina de vapor o lo que sea, son instrumentos que tú, bueno, le das le cortas el pan o matas a alguien, pero con ceros y unos, que es lo que está detrás de la Internet o de estas tecnologías, los binarios, con bytes, sencillamente depende de quien los tenga y los conozca. Claro. Y por eso es un reto de conocimiento y de apropiación cultural, lo que está en el fondo, que es lo que no quiere Estados Unidos o lo que quieren los imperios. Ella es mi enciclopedia. ¿Wikileaks es una red social o es un...? Es una red social porque es a partir de un instrumento social que son las wikis, que es un software social. Un grupo se organiza para filtrar documentos robados de los gobiernos. ¿Y Wikileaks cuánto ha servido a Javier Couso y a la causa de su familia? Pues muchísimo, sobre todo a nivel moral, porque realmente no hemos podido implementar ninguna iniciativa legal, lo hemos intentado, incluso pusimos una denuncia contra el fiscal general del Estado, pero no prosperó porque es muy difícil de probar, o sea, en elementos probatorios dentro de lo que es el derecho es muy complicado, ¿no?